a, en esta clase vamos a dar un panorama de la cuenta del tiempo que nosotros tenemos en esta cuenta Anahuaca, le llamo yo, de la náhuatl. Porque muchos decimos, no es que es una cuenta mexica. Bueno, todos somos mexicas, quizá, ¿verdad? Algunos pertenecemos a otro grupo, a otro grupo de hermanos, ¿no? Y pues eso no nos va a permitir de decir solamente es la cuenta mexica, no, de ninguna forma, hermanitos. Pues a mí me da mucho gusto que tenerlos nuevamente aquí en la clase, ¿verdad? Y poder compartirles lo poquitito que nosotros conocemos acerca de este hermoso trabajo que es la de la cuenta del tiempo, ¿no? Bien, pues de entrada vamos a trabajar, aclararles, o muchos dicen, es que es una réplica o es la cuenta del maestro Mesa, del maestro Arturo Mesa. Él mismo lo ha dicho. Dice, es que no es mi cuenta. Lo que único que yo hice, dice él, es que yo recabé la información. Y toda esta información lo recabó en la parte sur del país, que está en la sierra de Puebla, parte de Hidalgo y parte del estado de Guerrero, ¿no? Justamente en Chepetlán estuvo también investigando, estuvo viendo mucha información el maestro, ¿sí? Dentro de esto que él hace para tener esta cuenta del tiempo. Y bien, dentro de esta cuenta del tiempo, tiene mucha correlación con lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que les decía, en este círculo al que pertenecemos nosotros, hay Amoshli. Hay Amoshli seguramente pudieran decir es que ese es lo mismo y no es así, ¿no? La forma en que se nos enseña aquí en este círculo, inclusive hay un tonal púquer que se encarga de compartirnos esta información. Información que para nosotros es de vital importancia. ¿Existe Amoshlis? Sí. ¿Qué es un Amoshli? Es un códice. No está escrito en letra gregoriano como aquí no lo les muestro yo. Está como esta pintura que todos lo conocemos, está en internet, leyendo precisamente la cuenta del tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta, de igual manera como lo está leyendo el abuelo Tonal Puket que vemos aquí, pues esa es la cuenta que está pensando para la vida, ¿sí? Bien, Kaupuali. Kau viene de la palabra kawich. ¿Qué es kawich? Tiempo. Puali, contar o cuenta. Entonces, Kaupuali, que es una palabra que necesitamos aprendérnoslo, habla de la cuenta del tiempo. Hoy vamos a hablar a grandes rasgos sobre esta cuenta del tiempo, ¿no? Y al final tenemos media hora para hacer el ejercicio de convertir nuestro año. El hecho es que terminando este curso, justamente de aquí al mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, estaríamos aptos ya para poder hacer un tonal de correlacionar la cuenta de la fecha de nuestro nacimiento, día, mes, año y hora a la cuenta del tiempo anahuaca, a la cuenta del tiempo de los abuelos. ¿Para qué nos va a servir? Para que sea la base de la espiritualidad que nosotros estamos estudiando. Necesito conocerme yo, quién soy, para qué nací en esta vida, cuál es mi misión, vaya, en este caminar, en este sendero, ¿sí? Y pues bien, a todo esto yo les pido un poco de su paciencia, que podamos, tanto para ustedes, tanto para mí, para que vayamos nosotros haciendo esta correlación, este trabajo que nos toca, ¿sí? Pues sean todos bienvenidos, la gran mayoría ya somos conocidos, algunos hermanitos se integran, sean bienvenidos. También decirles
que en las tardes de sábado, domingo, viernes, nos falló ayer la internet, y el martes tenemos clase con su servidor a las 7:30. Por si se gusta, por si gustan integrarse, serán bienvenidos a estas clases, hermanitos, que se integran por primera vez en este curso. Al mismo tiempo, decirles que justamente los días lunes a las 8:30, el maestro José Gerardo se encarga de trabajar con los hermanitos sobre el náhuatl básico, ¿no? Estamos trabajando de manera coordinada con él por la situación de los tiempos, ¿no? Pues bien, hermanitos, vamos a iniciar. La curiosidad. Recuerden que precisamente una de las cosas que nosotros debemos de empoderar con la gran energía que vibra dentro de nosotros de Pilsin Tecutli. ¿Quién es Pilsin Tecutli? Es el señor niño, ¿verdad? Es la base de todo aprendizaje, encarnar, pensar, vivir y vibrar como Pilsin Tecutli. Pilsin Tecutli justamente es el señor niño. Nosotros, como señor, como señora, como gente adulta, debemos de ayudarnos y pensar como un niño. Un niño aprende por curiosidad, por asombro, por intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta poder lograr, ¿no? Justamente es lo que hacemos de niños para empezar a caminar, damos un paso y pues caemos y nuevamente nos levantamos, caemos hasta aprender a caminar, después de caminar empezar a correr, ¿no? Y pues como este Xipaltontli, Teotlahtoli, como la palabra sagrada, seamos nosotros, lo que les decía el de ayer, la palabrita, de que seamos esos golosos, esos hambrientos de conocimiento, para poder, para poder encauzarnos hacia este bonito trabajo, porque es un gran trabajo y una gran responsabilidad la de ser tonal puket. ¿Qué es un tonal puket? Un tonal puket en la lengua náhuatl quiere decir persona que lleva la cuenta del tiempo, pero no tan solo eso. Esta cuenta del tiempo lo comparte para que los demás, para que el calpuli, la comunidad, la hermandad, pueda entender que vivir en esta cuenta del tiempo es vivir conectado con quién, con la naturaleza, con la jícara celeste, con los que nos rodean. No olvidemos que nosotros como seres humanos no somos, no somos personas que vivamos aislados, siempre estamos en comunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente es una de las necesidades que debemos de comprender y aprender en este curso de llevar el tiempo. Pues bien, nos dice que nosotros vamos a estar conectados con la naturaleza, nos vamos a conectar con los astros, con la parte del universo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta cuenta del tiempo vamos a trabajar con energías que están en el Ilhuicat, en la jícara celeste, con lo que hay en la naturaleza, con lo que nos rodea, eso es básico, y saber que nosotros y entender somos un espejo. Eso muchos ya lo sabemos, ¿verdad? A toda esta curiosidad, a todo este entendimiento que nosotros, los pueblos de la náhuatl y nuestros ancestros lo utilizaban, es necesario que comprendamos que esta cuenta del tiempo no es calendario, ¿eh? Ahí es donde nosotros debemos de tener ese respeto que no es calendario. ¿Por qué? No es de calendas. Las calendas son los ciclos lunares y aquí no se calculan los ciclos lunares. Claro que también está dentro de, pero no tan solo se dedica a eso, se dedica a contar el tiempo. Para la vida, si ustedes quieren llamarle así,
para los presagios. Hola, Nos va muy diciendo bien. cómo debemos de ir caminando paso a paso, ¿verdad? Contando nuestro tiempo, ¿sí? Viviendo nuestro tiempo. Ahora bien, nos dice que todo esto lo traían nuestros abuelos, lo manejaban la cuenta del tiempo hasta la llegada de los europeos a este hermoso tierra de la náhuatl, del Zen Anáhuac, de Tihuantinsuyo y todo este territorio que estaba lleno de conocimiento y se siguió preservando, claro, de una u otra forma. Ahora bien, nosotros no podemos decir que es lo mismo decimos, es que el calendario que utilizaban los abuelos es lo mismo para los europeos. No, no es lo mismo. Desde filosóficamente, desde matemáticamente, desde el mundo y visión de los pueblos, no es lo mismo, porque este Caupoali, que sería el nombre correcto, la cuenta del tiempo, está para la medicina. Recuerden que la medicina engloba todos los aspectos. ¿Por qué medicina? Si yo soy, por ejemplo, el día de hoy, estamos un tonali chicome ocelot, 7 ocelote. Su regente, Tlazofteo. El día de hoy es un día propicio para hacer introspección. También es un día propicio para convertirnos en ese guerrero ocelote que con paciencia, que con seguridad vayamos hacia nuestros objetivos. Cuenta del tiempo. Entonces, el cómputo mexica anahuaca, le puse aquí mexica porque muchos de nosotros estamos ya acostumbrados, es la cuenta mexica, o es la cuenta de la mexicanidad. Y decimos, no, sí es la mexicanidad. No, hermanitos. Es que no tan solo lo manejaban los mexicas, ¿sí? Ellos, que después se hicieron llamar mexicas a la llegada del Valle del Estado de México actualmente, ya había gente que trabajaba con la cuenta del tiempo, ya había gente trabajando con la medicina. Entonces ellos se establecieron como cualquier pueblo avecindado que llega al tal lugar. Pero ojo, no estamos hablando que solo es la cuenta de los mexicas, no. La cuenta del tiempo ya lo venían trabajando pueblos ancestrales. Y no tan solo el pueblo mexica, están el pueblo zapoteca que le llaman, el pueblo tunzabi, ¿no? Los mayas tienen su propio cuenta también, podríamos decir, ¿qué es lo que decimos? No, pero es la cuenta del tiempo que también lo manejan en su idioma también, sí. Por eso yo prefiero llamarle como Anahuaca, porque precisamente eso es, ¿no? La cuenta, el cómputo, la cuenta del tiempo, Anahuac, porque son muchos pueblos que lo manejan, que en su idioma, sí. ¿Qué es diferente la correlación? Sí. ¿Cuál es la diferencia de la correlación? Que algunos empiezan el 21 de febrero, algunos el 11 y el 12 de marzo, que en el caso que lo que vamos a estudiar, algunos dicen no, es en el mes de octubre, ¿no? Algunos, no, yo soy de la cuenta y hasta le ponemos, ¿no? La cuenta, pero no es la cuenta, hermanitos, es la correlación. Veintenas, trecenas, regentes, todo eso lo manejamos en todas las cuentas. Que queremos ponerle nuestro toque personal y decimos es una cuenta, es una correlación, ¿sí? Bien, todo esto a qué me refiero para que vayamos entendiendo de que esta no es la única correlación. Vamos a encontrar la otra correlación y la otra correlación y cada uno pudiéramos nosotros va a ir observando esta cuenta de la correlación. Y esto yo no les digo es la nueva cuenta, no, esto ya se venía preservando, que se les hizo alguna modificación, sí, sí está en lo correcto, ¿no? Y no nos vamos a pelear de decirnos,
Esta es la única cuenta. Es la más buena. No, de ninguna manera, hermanito. Yo no vengo a imponer, yo no vengo a pelear para decirles esta es la cuenta única. No, esta es una de tantas correlaciones que vamos a estudiar. Después de estudiar esta correlación, podemos estudiar la otra correlación, podemos estudiar la otra correlación para que al final de cuentas, como decimos, ahora bien, voy a hacer mi Nelty list, ¿sí? Entonces, este cuenta consta de un considerado conjunto de elementos que se van engranando, ¿sí? ¿Se acuerdan que los que ya estamos estudiando en las noches, ¿verdad? Ya veíamos que ¿cuántas trecenas? Vamos a verlo en una veintena. Los señores de la noche, los señores del día, los ciclos, que nos hace falta integrarle los ciclos del Metzli, que es cada 28 días. ¿Sí? Pero bueno, vamos a trabajar en el caminar, ¿no? Nos dice que son ciclos constantes, hermanitos. Para nosotros, para la cuenta del tiempo, pueblo nahuaca, el tiempo es circular, es cíclico. Vamos avanzando hacia arriba, siempre en círculo, en ciclos. En cambio, en la cuenta del tiempo occidental, ellos lo cuentan en lineal. Luego decimos la línea del tiempo, ¿no? Para nosotros es cíclico. Por eso es que el año le llamamos Shiwit. ¿Qué es Shiwit? Es hierba, ¿no? En sí es una hierba. Shiwit. Pero ¿qué tiene que ver Shiwit con el año? Bueno, pues si se dan cuenta ustedes, si ustedes han observado, que año con año esta hierba crece, florece, da frutos y regresa a la tierra. Esa es la ciclicidad. De ahí que los abuelitos le eligieron ponerle Shiwit al año, ¿no? Al ciclo agrícola justamente, al Shiwit. Shiwit, ciclo agrícola, ¿sí? El ciclo de un año. Eso también debemos de tenerlo en cuenta. Shiwit es el ciclo agrícola, también el ciclo de un año, decimos nosotros. Ahí está el otro, cuando lleguemos a ese punto, el tonal powali. ¿Qué es tonal powali? Tonal, energía, ¿no? Tonali es energía que emana, como el del sol, luz y calor, ¿sí? Y tonal. Powali cuenta, la cuenta de las energías. La cuenta de las energías son las trecenas, ¿sí? Empezamos, por ejemplo, el 27 de septiembre, vamos a empezar con Cecipactli, la energía, la luz de Cipactli. Ese día, la inteligencia, el pensamiento, el sentimiento y las emociones de Cipactli, del cocodrilo, van a emanar, vamos a encarnar a Cipactli. Vamos a pensar, vamos a vivir como un cocodrilo. Pero no está solo el cocodrilo. Lo apoyan, lo empoderan, lo respaldan Tonacatecutli y Tonacasihuatl. ¿Qué son? Tonacatecutli, la energía masculina. Tonacasihuatl, la energía femenina. Y es como va emanando, ¿sí? En su momento veremos el Sempualtonalilhuitl, las veintenas, pero ¿por qué Ilhuitl? Porque es el grupo de días en que se hacen ceremonias. Ilhuitl, ¿no? Muy bien. Ahora, Tlalpili. ¿Qué es un tlalpili? Es un atadito de 13 años. Ojo, porque ahorita lo vamos a ver en eso. Un atadito de 13 años. Y cada atadito, cada atado, cada amarre de 13 años tiene un nombre. ¿Sí? Tiene un nombre. Y un atado de 4 grupos de 13 equivale a un xiumolpili.
¿Qué es un shiu mulpili? Es un atado de 52 años, ¿sí? Es esa parte de los años que vamos a ir entendiéndolo dentro de esta dinámica. Vamos a ver, aquí miren, está para entenderlo un poquito más. Vean, este es un atadito de 13 años. Tlalpili es un 13 años y tiene un nombre, Tochli. El segundo Tlalpili, Acat. El segundo Tlalpili, Tecpat. El tercer Tlalpili, Kahli. Tochli es conejo. Acat, carrizo. O caña le llaman algunos. Tecpat, el cuchillo de pedernal. Cali es casa. Ahora bien, todos estos también se les llama cargadores. ¿Por qué son cargadores? Bueno, son los que cargan con los 13 años. Muy importante, que debemos de aprendernos los nombres de los números mínimo de 1 al 20. Para este curso debemos de aprenderlos los de 1 al 20. También les voy a dar una clase, por si quieren ir adelantándose, dentro del canal de YouTube van a encontrar ustedes los números. ¿Qué simboliza uno? Tiene una gran connotación con el pensamiento de los abuelos. ¿Por qué uno? ¿Y por qué se? Sem. Muy bien. Entonces, regresando a esto, hermanito. Entonces, es el año. Ahora bien, el símbolo del año, ¿no? Que justamente pudiéramos nosotros entenderlo, ¿verdad? Entenderlo, que la cuenta del tiempo está por ciclos, hermano. Si se dan cuenta, un imantli, ¿qué es un imantli? Es una hora. Tiene un atadito. ¿Cuáles son? Los cuatro, los 4 cuartos de hora de Kawit. 4 cuartos de hora, ¿verdad? Son 4. Y ese imantli los ata, como este que vemos aquí, miren. Este pequeño círculo es lo que representa atar, juntar, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de los imantli conforman un tonali, un día, que son 20. 20 ataditos de imantli conforman tonali, conforman lo de un día, ¿no? Que en su momento también lo vamos a estudiar. Y es lo que nos muestra aquí, miren, es un atadito. Entonces, este es un atadito, el atadito de un año, este que vemos aquí. ¿Sí? Es el color azul. Por eso es que cuando nosotros hagamos un tonal, vamos a ponerle este símbolo que quiere decir un atado de año o atado de años que ha vivido la persona, ¿no? Ahora, esta flechita que ven ustedes, esta flechita que está apuntando hacia arriba, justamente representa el tiempo en que está avanzando. Pero ¿por qué esta flecha está apuntando hacia arriba? Bueno, ¿por qué? Porque lo que les decía, los abuelos creían de que aquí empiezas acá abajo, empiezas en forma cíclica, vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? En esta hierba, como esta hierba de enredadera que vas hacia arriba. Por eso el tiempo se cuenta de esa manera o se representa más bien de esa manera, ¿no? Que vamos avanzando hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque cada vez que nosotros vayamos avanzando, debemos ser más huevo, más anciano, pero más sabio, ¿sí? Yo sé que ahorita algunos de ustedes ya saben muchísimas palabras en náhuatl que contienen una gran información, y eso los convierte a ustedes en huehue, en sabios. Por ejemplo, la palabra tlayocoli, tlayoli, ¿verdad? Ayer que vimos el de Xipaltontli, ¿qué más? Xiyectlachia, amo Xinahuati Machti, ¿no? Entonces, todo eso, Xipaki, Xipatlani, todo eso nos va llevando a comprender más el cosmos. Pero ¿por qué tiene esta parte? Bueno, esto representa la parte espiritual interna, la parte física de la materia.
unido, la parte espiritual, la parte física de la materia nos va a ir llevando al conocimiento, hacia nuestra elevación en conocimiento, en vibración energética. ¿Sí? A todo esto, en la parte de arriba, si se dan cuenta, tiene el color rojo. ¿Ja? Todo, en esta cuenta, en esta lectura de los Amoshli, los colores, las formas, tienen todo un porqué y para qué. Entonces, el color amarillo representa también la fuerza interna que tú emanas, el deseo, el anhelo que tú tienes por conocer más, por elevarte hacia arriba en esta cuenta del tiempo, ¿no? Ahora, todo esto, ¿por qué lo ata el ciclo? Bueno, tienes que atarlo, la parte espiritual, la parte energética en la materia, para poder elevar, para convertirte precisamente en Quetzalcóatl, en la serpiente hermosa. ¿Por qué? Porque unes lo espiritual con lo material y te vas hacia. Por eso es que tenemos la flecha hacia arriba. Y el color rojo, para que tú puedas hacer y lograr esto, ¿qué necesitas? La fuerza de voluntad, que representa el color rojo. De eso, tú necesitas trabajarlo. Buenos días, se nos fue el maestro. Buenos días. Buenos Esperemos, días, Buenos esperemos días. un ratito. sí, esperemos que ya no, que no haya más Ahí problemas, está. como que ahora está mejor el día, ¿no? Pues sí, Sí. pero al maestro le falla el internet. Interrupción. Sí. Bien. Ahí está. Mm, esperemos que no nos esté jugando con esto. Bueno, les decía yo, esta flecha es al igual, el atado mismo lo está elevando hacia arriba, ¿no? No tanto hacia arriba, sino que a la derecha, hacia el avance del tiempo. ¿Qué consiste o qué nos informa? Esto dice que este atado o este ciclo que tú estás haciendo del año, del día, de las horas, de los minutos, porque es un ciclo que va avanzando, que te lleve hacia elevarte hacia arriba, no hacia
Ah, bien, les decía, a todo esto, ¿cómo vamos a identificar el año? Tenemos que impregnarle la imagen del año, ¿no? Que son cuatro años, que es Tochli Acat, es en el caso que está aquí, podemos decir que este es un año Acat, un Shiwit Acat, ¿no? Y justamente también la flecha es lo que representa la hierba jamás va a crecer hacia abajo. Sí, sus raíces crecen hacia abajo, pero la plantita va hacia arriba, ¿no? Por eso también representa que es el shiwit. Y este shiwit, esta hierba, tiene que florecer. Y esta hierba tiene que dar frutos, ¿no? Por eso es que nos los muestra aquí. Ahora bien, aquí, por ejemplo, es un año carrizo. El número es muy importante, los números. Los números van muy independientes de la hierba, del año. ¿No? Porque si decimos Shiwit o Meacat, no estamos diciendo dos carrizos, no, es el año carrizo número 2. ¿Sí? Ahora bien, del Shiwit, Tochli, Acat, Tecpat y Kahli. El año conejo, Tochli. El año Acat, carrizo. El año Tecpat, cuchillo de pedernal. El año Kahli, casa. Y todo esto tiene un porqué para qué. Ahorita se los voy a mostrar. Permíteme. Aquí está, miren. Estas son las imágenes que vamos a utilizar para estos años. Algunos de estos son diferentes. ¿Sí? Si se dan cuenta, eh, lo, lo dibujan, lo trazan, lo escriben de una forma diferente, de acuerdo, de acuerdo a cada una de las culturas que nosotros vamos a encontrar. Algunos de estos son de la cuenta del tiempo que lo manejan los hermanitos otomí, la cuenta del tiempo de los mayas, de los tunsabi, o ñousabi, ¿verdad? Y demás, de demás hermanos que utilizan la cuenta del tiempo, que lo escriben. Pero si se dan cuenta, tienen un mismo patrón de atar el año y, y ponerlo. Miren, este es del año Tochli, año Acatl, Shiwit Tochli, Shiwit Acatl, Shiwit Tecpatl y Shiwit Kahli, el año casa. Aquí está la casa. ¿Sí? Podemos encontrarlo de esa manera, pero tienen la misma imagen, si se dan cuenta, ¿no? Lo que le decía, el atado, lo está atando. Dice, ¿no? Un año. Seshiwit. Seshiwit son, ¿cuántas veintenas? 18 veintenas, más los 5 días que en esta correlación vamos a manejar, ¿no? Ahora bien, el orden de los nombres de los años tiene que ver algo, claro. Por eso nosotros cuando estudiemos o cuando se nos pide estudiar mínimo, vamos a estudiar 4 años. Yo sé que es un poco desgastante, sí, pero son básicos los 4 años. ¿Por qué? En el año Tochli, acuérdense la fertilidad del conejito, tiene muchas ideas, proyectos, cómo hacer. Perfecto. Ordeno con el conejito, con su fertilidad, en el animalito, pero nosotros como personas tenemos muchísimos proyectos, muchísimas ideas que queremos lograr, pero para lograrlo, ¿qué necesitamos? Ordenar. Bueno, si son como 100 proyectos que tengo en mente o 1000 proyectos, porque el conejito es muy fértil. Bueno, selecciono 5 proyectos para este año, para el Shiwit Conejo, o para estos 4 años. Bien, ya ordené, ya armé todos mis proyectos, ya junté todas mis herramientas. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? El ACAT, el carrizo. Les decía, del carrizo se saca la flecha. Ahora bien, ya tengo mi proyecto, ¿hacia dónde lo llevo? Hacia cómo lo lidereo yo como persona en el año carrizo. Tendré que empezar a trabajar con eso. De que yo como carrizo, voy a hacer el sustento para seguir trabajando en mi proyecto, el sustento para poder
seguir alimentando mi actitud, mi sed de aprendizaje, mi hambre de aprendizaje. Tengo que liderarme primero a mí para poder liderar a los demás, ¿no? Muy bien. En este sendero, en este caminar, en el año TECPAT, ¿qué voy a hacer? Bueno, dentro de este liderar, dentro de este caminar, dentro de este aprendizaje, voy a encontrar que lo que planeé con Touchly, algunas cosas, algunas ideas, algunas personas, algunos proyectos no me están funcionando. Bueno, a cortar con eso. Pero también con el cuchillo voy a empezar a buscar más información. No decir, es que no, ya no voy a hacer nada, no. Debe de haber alguna falla dentro y yo no le apliqué este conocimiento correcto, que lo voy a hacer. Voy a seguir abriéndome a ese camino y lo tengo que lograr. Tengo que trabajar sobre eso. ¿De acuerdo? En el año Kahli, casa. Esta es mi casa. El cuerpo de ustedes, esa es su casa de ustedes. Ese es su templo. ¿Cómo lo han alimentado? Es como un tipo de evaluación. Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, ¿no? Energéticamente. ¿Cómo lo hemos alimentado esta casa? ¿Verdad? Terminando de evaluarnos cómo lo hicimos, es todo un proceso. Bueno, nuevamente empieza el año Touchly, nuevamente se va replicando. Termina Touch, termina Cali, otra vez Touchly. Y así. Es un ciclo, es un engrane, como decíamos hace rato. ¿Sí? Entonces, por eso es el orden en que están estos Shuir. Y debemos de entenderlos así, hermanitos. Inclusive, cuando nos toque el día Touchly, el Tonali Touchly, pongámonos a ordenar estas informaciones. Y si se dan cuenta, esto ¿no? Touchly está en un grupo de los años, igual que Carly, igual que Tec. Pero bueno, avanzamos entonces. Tlalpili, ¿sí? Los cargadores de los años y nombres de los años. Son 4. Estos son los 4 años. Funcionan como cargadores. Funcionan también como para nombrar los años, los Shuir. Estos 4. Ojo, para esta correlación. Porque está la otra correlación, que en vez de Cali está Yeyecatl. En vez de Toshli está Mazatl. En vez de Acatl está Malinali. En vez de Tecpat está Oli. En alguna cuenta, en alguna correlación. ¿No? Pero vamos a verlo más adelantito. Entonces es esta que nosotros debemos de entender. Tlalpili, ¿verdad? Todos estos años tienen un nombre. El primero, decíamos, es conejo. Segundo, Acat. Tercero, Tecpat. Y cuarto, K. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias, maestro. Buen día a todos y a todas. Una pregunta con respecto a la nomenclatura de los atados, porque allí dice que Tlalpili significa amarrar o atar y Xihuitl sería un año. Entonces abajo dice Xihuitl Tochtli, que querría decir año Tochtli. Yo lo entiendo en singular desde el español, pero entre paréntesis dice 13 años y mi pregunta era, eh, si no tendría que ser Tlalpili Xihuitl Tochtli para decir atado de 13 años. Es un problema como de, no entiendo muy bien la traducción al español de Xihuitl Tochtli 13 años, yo lo entiendo como año Tochtli, pero dice 13 años en paréntesis y esa es mi confusión, maestro, entre como el singular y el plural de los años. Gracias. Hermanito, gracias por recordármelo. Bueno, les decía yo, Shiwil Touchly, entre paréntesis le pusimos 13 años. Porque el Shiwil Touchly va a aparecer 13 veces, ¿no? Dentro de este atado.
En este caso, Netlalpili, pues quisimos poner aquí nosotros, Tlalpili es el verbo de amarrar, de bien. Les decía yo, esta parte es donde nosotros ahorita es en forma explicativa y justamente es lo que dice el hermanito Manuel, ¿no? Por ejemplo, dice Xihuitltochtli. Este Xihuitl dice año, conejo. Xihuitlacatl, los años acatl. Xihuitltec, ¿sí? Dentro de esta nomenclatura, de esta mezcla, ¿sí? Vamos nosotros a encontrar ese nombre y debemos de irlo, por ejemplo, comprendiendo cuando digo Tlalpili, aquí sí, ¿no? 4 Tlalpili, o sea, 4 atados de 13 años, equivale a un Xiu Molpili. Atas tú 4 atados de 13 años y los atas. Esos suman 52 años, ¿sí? Entonces, estos 52 años representa una primera ancianidad. ¿Qué es una ancianidad? No quiere decir, ya es anciano, ya es viejo. No, viene de la palabra huehue, ¿no? Huehue quiere decir anciano. También cabe aclarar de que huehue se refiere solamente a anciano. Porque no todo aquel que llega a anciano, a esa edad de anciano, es sabio. ¿Por qué no llega sabio a esa edad? Porque le ha hecho falta, pues, obtener el conocimiento, el vivir en el Caupoal. Cuando nosotros empezamos a vivir en el Caupoali, en el Tonalpoali, en la cuenta del tiempo, en la cuenta y en la de las energías del tiempo, vamos a ir encontrando mucho conocimiento, mucho enriquecimiento, pero lo más importante, que ese conocimiento vayamos compartiendo. Y todo aquel persona que empieza a trabajar con, precisamente, con la cuenta del tiempo, al llegar a los 52 años, se hace una ceremonia, ¿sí? Una ceremonia de 52 años que se convierte en huehue, ¿verdad? En sabio, en sabia a la persona. Por eso, por respeto, en algunos grupos de estudio, en algunos grupos de trabajo, al que coordina se le llama como abuelo, ¿sí? Muy recientemente tuvimos la ceremonia y había una persona que le decían abuelo, se molestó porque le decían abuelo. O sea, yo le digo, ese es un título que se te da en alusión a ese trabajo que tú haces, que se te considera alguien con conocimiento. Y si la persona que te habla de esa manera te dice abuelo, justamente es que tú tienes la capacidad de compartir lo que tú tienes, sin reservas, sin que te quedes con nada, porque justamente lo que sabes es lo que tienes que hacer es compartir, ¿sí? Y lo vamos a ir comprendiendo, hermanitos, mejor ya cuando
nosotros apliquemos justamente esta información de los atados de los años, ¿sí? Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Pero más sin embargo, cuando nosotros hagamos un tonal, podremos utilizar esto, miren, y le ponemos un nombre. Con la imagen, pues es conejo, pero no sabemos de qué año es, ¿verdad? Necesitamos un número. Por eso dice cow, de cowich, tiempo, número, necesitamos irlo contando, pero también la palabra poali habla de contar. Yo les cuento en este atado de tiempo. ¿Y qué es lo que voy a contar? Por lo que voy a vivir. ¿A dónde? ¿Cómo? En las veintenas y en las trecenas. Me va a contar mucho el tiempo. ¿Qué experiencia voy a obtener? El tiempo es irreversible, sin duda, pero el aprendizaje es lo valioso de este tiempo que nosotros tengamos. Por eso decimos que se debe de aprovechar el tiempo en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y bueno, a todo esto necesitamos aprendérnoslos mínimamente estos números, ¿sí? Tlapogualme Kipalewia Intoka Shiwit. Los números que acompañan con el nombre de los años. Es importante que en cada año le agreguemos un número, ¿sí? Eso nos ayudará a realizar este cómputo. Esto nos ayudará a registrar este conocimiento. Por ejemplo, el número 1, C, 2, Ome. La bondad de la lengua náhuatl es que tal y como lo escribes, lo lees y no hay tanto problema, ¿sí? Es como el español, lo escribes, así como lo escribes, así lo lees. Y eso no se nos va a facilitar para aprender los números en náhuatl de igual manera. Solo que la única diferencia es que en la lengua náhuatl hay muchas palabras que se aglutinan y necesitamos seleccionar las raíces. Debemos de conocer las raíces de cada una de las palabras. Bien, C1 viene de la palabra centet, de un entero, pero también viene de la palabra centli, de una mazorca, nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que la mazorca, que el maíz es nuestro tonacayo, tonaca, nuestra carne, nuestra energía, ¿sí? Entonces, al igual que el cuerpo humano tiene órganos, células, igual la mazorca tiene varios granitos, ¿sí? Ome, de la palabra omil, del hueso, la estructura ósea, omil, de hueso, ome. Yeyi, de la palabra yestli, de la sangre, de la energía que emana de nuestro cuerpo. Nawi, ¿verdad? De nácat, de carne, del músculo. Sí podremos tener huesos, podremos tener una estructura, un entero, pero necesitamos el músculo que cubra nuestro cuerpo. Macuili viene de la palabra ma'it, de mano, el gusanito que tenemos aquí. Que gracias a estas manos podemos convertirlos en una gran mariposa, hacer arte, pero también podemos destruir. Estamos en forma dual nosotros. Macuili sería 5. Chicuase, chic, de ese torcido. Es el torcido y 1. Son 6. El que se transforma. A partir del número 6 al 10 se refiere más a la parte espiritual, a la parte intangible. Y los primeros 5 números se refieren a los números de la parte física. C, pues es este entero, lo vemos en nuestro cuerpo. Omit, pues son nuestros huesos. Yesli de Yeyi es la sangre. Nawi, nuestro músculo, pero también las 4 extremidades, los 4 rumbos. Macuili, pues ese es de las manos, pero también viene del macuil. ¿Se acuerdan de los macuil tonaleque? Los que se transforman, el cambio. Claro, después de ese cambio viene el chicuase, el número 6. Es la parte espiritual. Chic, ome. Aquí me faltó la C, lo borré. Es chicome.
Chicome es el número 7. Chic. Ome es el número 7, se refiere a nosotros. El número 7 es el número bisagra de los 13. La parte espiritual, la parte física. ¿Sí? Chicuey, 8. Chicuey, en el número 7 nosotros somos el séptimo rumbo. En esta cabeza, que le llamamos en náhuatl, son tecontli, son de pelo, te, la persona, contli de olla. Esta es una olla. Representa una olla. Estos son los orejitos de la olla. ¿Sí? ¿Y qué representa? Bueno, al igual que una olla, podemos quitarle, podemos agregarle mayor información. Y eso aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Si algo no te funciona, pues elimina esa información, esa sabiduría que no te lleva a nada. Chicuey. Chicuey es el número 8. Chic, torcido, grande. El gran torcido, ¿no? El grande que está en esa transformación para nosotros, Chicoti, que es que tú te estás transformando, es un cambio. Quizá es intangible, como les decía, pero ahí está ese cambio. Y el número 8 es el octavo rumbo. Y decía muchos, ¿y cuál es el octavo rumbo, no? Es nuestro nahual. Es nuestra energía nahuálica, que nos empodera, que no lo podemos ver, pero ahí está vibrando con nosotros. Chiknawi, el torcerse en los 4 rumbos, de Naui, de 4, es el número nahuálico. Ya te reconoces como un nahual. ¿Qué es un nahual? Es una persona que está en constante cambio, es una persona que se adapta al ambiente. Por eso el número 9, en el número 9 está la energía de de agua. Inclusive el idioma náhuatl quiere decir la palabra del agua. ¿Sí? La palabra del agua. Na, de nahuati, el escuchar. Atl, agua. El sonido del agua. Si ustedes ponen atención en un arroyo, en un río, ¿cómo suena? Olas. O en las olas del mar también se escucha como pegamos nuestra lengua al paladar y sacamos el aire a los lados para pronunciar el TL. Náhuatl. No es náhuatl. No es así. Es náhuatl. ¿Sí? Porque luego decimos Popocatépetl y no es así. El sonido del TL es pegar la lengua al paladar y sacar a los lados, a los laterales, el aire. Náhuatl. Ah, ¿por qué decimos que náhuatl quiere decir la palabra del agua o la voz del agua, el murmullo del agua? ¿Por qué? Bueno, porque justo nosotros somos agua. Más del 75% somos agua. Por eso nuestra palabra debe de ser, ¿qué? Armoniosa, ¿verdad? Inclusive, si ustedes alguna vez se han metido a estudiar náhuatl, revisen este dato. Chequen las palabras en náhuatl. Van a encontrar muchos con TL, con TL. Xitomatl, Tlali, Tlacotl, Tlalyoli, Tletl, Xochitl. Es Xochitl, no es Xochitl, no, Xochitl. ¿Sí? A todo esto, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Nosotros somos agua. Nuestra palabra es el murmullo, el suave, el canto del agua. Ojo. ¿Pero por qué está en el número 9 agua? Ah, el agua, ¿qué hace? Se adapta. Tú lo pones en uno de estos vasitos, adapta este vaso. Lo pones en un platito, se adapta.
lo tiras en un río, empieza a fluir. Y si nosotros somos agua, ¿qué esperamos para no transformarnos? Por eso se dice, ser un nahual es transformarte, es cambiar de acuerdo a tu ambiente, ¿sí? Si decimos, si te dan limones, pues prepara agua de limón. No te pongas a llorar porque te tocó nada más los limones. Lo mismo en el número 9, Chiknawi, el cambio interno tuyo. No esperes que te diga, cambia. No, tienes que adaptarte a ese mundo. El agua se adapta, el agua es disciplinado, el agua es transparente, es honesta el agua, pudiéramos decir. Por eso que la palabra nahual no se refiere a me transformo como un hombre lobo, como un perro, ya soy un gran nahual. No, hermanos. Todo eso lo transgredieron, toda esa palabra lo satanizaron los europeos que llegaron. Ser un nahual es ser una persona que vive en armonía. ¿Qué si el hermanito Alexander, la hermanita Candy, la hermanita Mariana me molesta, me empieza a ofender? Yo me adapto, pero no la empiezo a ofender, sino que digo sabiamente, te agradezco por tu opinión hacia mí, hermanito, pero discúlpame, tal vez yo no me doy cuenta de mis horrores y de mis errores. Te agradezco infinitamente que me lo digas. Eso me ayudará a que yo pueda moderar mi actitud, mi forma de expresarme y discúlpame, tal vez la ofendí. Y corto inmediatamente con el TECPAD. Esa discusión yo no tengo por qué pelear con ella, con él. ¿Por qué? Soy un agua. Y al ser un agua, siempre vamos a actuar inteligentemente. ¿Debemos de conocer la cuenta del tiempo? Sí, siendo un agua. ¿Debemos de conocer la herbolaria? Claro que sí, porque vamos a curar. ¿Vamos a conocer cómo curar energéticamente? Claro. ¿Vamos a conocer cómo transmitir esta palabra florida? Pero por supuesto que sí. Ser nahual es ser un guerrero de la vida. Ser transparente es lo máximo que podamos. Eso nos dará identidad. Y no es la de, me transformo y me pongo acá y a pata. Que sí se puede, sí. Pero como les digo, esta filosofía, este conocimiento está en forma dual. Tú decides si tú con todo este conocimiento quieres hacer la bondad o la maldad, ¿no? Hermanito Alexander, bienvenido. La escuchamos, gracias. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Sebastián, a mí me llama mucho, de hecho me llama mucho la atención lo que está diciendo, es muy profundo, puesto a veces en caminar la gente persigue mucho esa parte de, de la transformación física y de, de ser un ser con, entre comillas, poderes, ¿no? Pero al parecer no se ha entendido esta forma como la Madre Tierra educa y nos permite también entender un camino. A veces la Madre Tierra se silencia, a veces hay terremotos, a veces hay maremotos, a veces hay hambruna, pero hay veces que no hay ni siquiera enfermedad y estamos en paz porque podemos dar también, podemos compartir, como lo que usted enseña. Para mí es un tipo de sanación con el aire. Está limpiando todos los aires, todo lo que usted comunica, yo lo voy comunicando en los grupos, lo voy comunicando. Entonces yo pienso que eso es la fuente realmente del ser espiritual, de lo que se busca porque para mí lo otro es como muy publicitario, muy perdido. Y le soy honesto, conocí a un gran chamán, muy fuerte en Perú, ya no está en este terreno. Y me decía, Alexander, persigue la humildad. Lo otro no lo persigues, porque la humildad siempre va a ser una buena guianza. Gracias, Timoteo. Tlazohcamati, Timoteo. Tlazohcamati, Nagnitzin Alexander. Justamente lo que dice el hermanito Alexander. La bandera de un nahual
de una persona debe de ser el amor, la humildad y la honestidad. Pierdes estos tres, olvídate. Y puedes tener grandes títulos, grandes espacios de renombre y donde vayas y que pongan la alfombra roja para que tú pases. No se trata de eso. Se trata de entender realmente la vida. Se trata de entender de que nosotros somos espejo. Yo me reflejo en cada uno de ustedes. Siempre vemos los defectos de los demás. Mira, esto, el otro. Sí, señor, pero tú también tienes esos defectos, por eso los puedes ver. Porque tú eres un espejo. Mírate en el espejo del aire para que te puedas transformar. Piensa como el aire. Vive como el aire, como el agua, como toda la naturaleza, como un ocelo, por ejemplo. Pero bueno, entonces, Chiknawi es el número 9. Es el número Nahualico también le llama. Son 9 señores de la noche, ¿no? El 10, Mahtlactli, son las dos manos, se refiere a estos dos brazos, desde el hombro hasta acá, hasta la palma de las manos. Mahtlactli, los dos. 5, 5, Mahtlactli. Con estos, tú puedes crear un sinfín de cosas, crear arte, música, de todo lo hermoso que podemos encontrar en el universo. Pero también puedes armar armas destructivas. Pero también puedes, con ejercicios, con las manos, sanar. Pero con las manos puedes agarrar el cuello de alguien, quitarle la vida. Pero con las manos puedes activar armas masivas destructivas. He ahí tu centralidad. Matlactlihuanse, 10 y 1. ¿De acuerdo? Ya sabes utilizar todo esto, pero necesitas caminar como el número 11. ¿Qué? Pues pon el pie derecho hacia adelante para que todo esto que sabes te lleve hacia tus logros. Pero también el número 11 representa el descanso del análisis. No tan solo es descansar, está bien. Ya no avanzo, pero estoy analizando. ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? Es lo que yo digo. Pero es más que resultados. ¿Qué resultados obtuve? En la parte espiritual, en la parte energética. Ome, 12. Matlactliwan Ome, 12. Me representa la parte espiritual, la parte energética en materia. ¿Qué quiere decir? 6 y 6. ¿Y qué? Y en el número 6, ¿qué energía está? Miquistli. ¿Qué necesito dejar morir? ¿Qué necesito dejar morir para seguir yo caminando en este sendero tan hermoso? Porque yo bien puedo decir, pues yo soy perfecto, yo soy lo máximo. Y no es cierto, hermanito, no es cierto. Tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad. Y no quiere decir que la oscuridad es malo, ni la luz es totalmente es buena. No, yo me refiero a que esta parte de nuestra luz es lo que nosotros emana hacia ustedes. Que a pesar de las circunstancias en que vivimos, decidimos dar luz. Que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, que a lo mejor en este camino, en este shiwit, en este año, a mí alguien me defraudó, ¿no? Decimos, me defraudó, pero realmente no me defraudó a mí. Se defraudó a ella misma o él mismo. Se fracturó la relación, pero eso no quiere decir que las demás personas también me van a hacer lo mismo. Claro, claro que no, de ninguna manera. Y esto nos va a llevar a decir, y la frase que ya lo sabemos, Tlazocamatitlen nochi tinechmaca, Juan Tlazocamatitlen amo tinechmaca. Te agradezco por todo lo que me das y he recibido, y también te agradezco por todo lo que me das y no me das, lo que no he recibido, porque todavía no soy merecedor.
porque todavía no me lo he ganado. Es el número 12. Empiezo estos dos mundos como lo he vivido. En el mundo espiritual, en el mundo, la materia energética, en la bondad y en la maldad que yo he estado trabajando. 13. Matlactli Wanyeyi. 13. Todo el logro que he hecho. ¿Cómo puedo yo, con todo este conocimiento, convertirme en una persona íntegra, en una persona más consciente, en una persona armoniosa con toda la vida? Y esto lo vemos, por eso quise ponerles el ejemplo, en los volátiles que están aquí. Mire, son 13. Son 13 días, por eso son las trecenas. Y aquí en medio está el gran Padre Sol, el solecito que está aquí. El sol nos enseña a cómo debemos vivir nosotros. El sol nos da luz para todos. No dice, no, al hermanito Alexander no le voy a dar luz ni calor porque se porta mal. O la hermanita Candy, no, pues ella nunca me saluda. O decimos la hermanita Mariana, no le voy a dar luz ni calor porque ella no me ha pagado, ¿no? O la hermanita Ana, no, de ninguna manera, ni la conozco quién es, no le voy a dar luz y calor. No, el sol da para todos. De él nos dice que debemos de aprender justamente que en estos 13 días habrá quien sí te salude, habrá quien sí te agradezca, habrá quien diga, le agradezco por su sabiduría, pero habrá quien te diga, ni me interesa lo que pienses, ese fulano de tal, ¿no? Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Son 13. Estos números, hermanitos, hay que aprendérnoslos, ¿sí? Se, ome, ye, inawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, mahtlactli, mahtlactliwan se, mahtlactliwan ome, mahtlactliwan yeyi. 13. Ya cuando veamos las veintenas, ahí sí tenemos que aprendérnoslos hasta el 20. Sempoali. Qué hermoso número, Sempoali. Dice, una cuenta. O sea, esta es una cuenta. La flor de cempasúchil viene de Sempoali y no quiere decir flor de 20 pétalos. No, se refiere a la flor hermosa, perfumada que representa el sol. Que tú te reconozcas que eres una flor de cempasúchil. El color amarillo representa el color del sol, de la luz del sol, del perfume del sol, de la flor que huele a miel. Es una flor hermosa, a mí me encanta. Y tiene todo un proceso para trabajar la florecita. Ahora bien, todo esto, los números tienen un amplio significado en el pensamiento, en el sentimiento de los pueblos de la náhuatl. No tan solo de náhuatl, de todos los hermanos, ¿sí? No porque yo hable náhuatl, no, el náhuatl es lo máximo. No es cierto, hermanitos. Todas las culturas son riquísimas en conocimiento, en filosofía, en sentimiento, ¿sí? Muy bien, entonces estos son los 13 números que debemos de aprendernos los hermanitos. Sin duda, debemos de trabajarlo bien. Bien, la correlación de los años gregoriano, hermanitos, gregoriano, de Gregorio, ¿verdad? Del Papa Gregorio. Por eso es que decimos, no es la cuenta, el calendario gregoriano, hermanitos, el calendario gregoriano es el que nos rige a nivel mundial. Claro, en algunos países también festejan su año nuevo, como por ejemplo los hermanitos, los chinos, ¿no? Tienen su propio año, también llevan su cuenta. Y ellos también festejan su año nuevo, pero no el 31 de diciembre, ¿no? Al igual que este año gregoriano, no se festejaba el 31 de diciembre, se festejaba en marzo y tenía mayor correlación con nuestros abuelos. Fíjense, la gran mayoría de las culturas antiguas, todos tienen algo en común. ¿Qué? La conexión con el universo, el cosmos, la conexión con las energías hacia nuestro alrededor. Y
Todos, como energía sagrada, tienen a un reptil. Los egipcios, el cocodrilo. Los chinos, precisamente, el dragón. El anáhuac, Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿no? Decíamos, no, es que es la serpiente emplumada. Se dice que cuando cumple 52 años una serpiente de cascabel, en vez de escamas le salen plumas, le salen sus patitas y a los 52 años se eleva y se va al mar. Es una leyenda que muchos abuelos lo conocen. Sí. Y es lo que nos dice, a nosotros al cumplir los 52 años, vamos a elevarnos e ir y volar al mar, a fluir, a traer más conocimiento, tal como la leyenda que dice que Quetzalcóatl se exilió y se fue al mar, algún día regresará. Y todos decimos, estamos en espera del regreso del gran Quetzalcóatl para regresar. En cada uno de nosotros vive un Quetzalcóatl que nos toca despertarlo, que nos toca enseñarle a que vive. Antes de la cuenta de los años gregorianos estaban los años juliano, que se desfasó, tuvo un gran desfaz de la cuenta del tiempo, porque no era exacto su cuenta del tiempo de ellos. De ahí que la llegada de los europeos al empezar a conocer el Tonalpohualli, el Caupohualli de los abuelos de aquí, hicieron una reforma a su cuenta del tiempo. Ellos hicieron una reforma de su cuenta del tiempo, ¿no? Y ahora le llamaron los años gregorianos, que es lo que nos rige hasta en la actualidad, que el año gregoriano tiene un bisiesto, ¿no? Que en el mes de febrero, cada bisiesto le aumentan un día más. Ahora bien, lo mismo hacemos con la cuenta anahuaca, cuenta mexica, algunos le llaman, para trabajarlo, ¿sí? Inclusive para cada año inicia diferente, justamente para hacer, disculpen para ajustar este ajuste, válgame la redundancia, se hacen estos cambios, estos inicios de tonali, ¿sí? Sí, hermanita Ana. Tlazohcamati Temastiani, disculpe la interrupción. Dudaba en levantar la mano. Pero tengo una duda. En cuestión de los días en los que uno nace en la lectura del Tonalpohualli, he observado que solamente, bueno, es una veintena, son 20 días. Se pudiera decir como en el calendario gregoriano son 30. En el, en el, en la cuenta de los abuelitos son 20. Pero yo he notado que en las lecturas de los tonales del día en que nacemos, hasta ahorita que solamente llega hasta el día 13. No hay 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces yo tengo esa duda, si será que no ha habido personas con ese numeral o solamente se cuenta hasta el día 13. ¿Y por qué, Temastiani? Esa es mi duda. Muchas gracias, Tlazocamati. ¿Qué mano, Nitsi? Sí, sí, hermanita. Ahí aquí, que mañana, bueno, en la siguiente clase, pero le adelanto. Dentro del Caupohualli, dentro de la cuenta del tiempo, tenemos dos formas de llevar el tiempo también dentro del mismo. Sempohualli, Tonalili, ¿qué quiere decir? La cuenta en veintenas y el Tonalpohualli. ¿Qué es el Tonalpohualli? El Tonalpohualli donde se va contando de 13 en 13, en 13, en 13.
¿sí? Ahora bien, en el Sempoal Tonalilhuitl, que es en veintenas, que es la que se asemeja más al calendario gregoriano, no es que se asemeje al calendario gregoriano, lo retomó de la información que hay aquí, ¿no? Entonces, el Sempoal Tonalilhuitl, multiplicamos 20 por 18 nos da la cantidad de 360 días, ¿no? 360 días. Más los 5 que son Nemontemi, que la completan los 365 días de un año gregoriano. Por eso se hace como esta conversión, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, para asignarnos nuestro nombre, haga de cuenta, por ejemplo, usted es 11 Cuespali, nada más llega hasta el 13, no llega hasta el 20, pero se utilizan las veintenas. Por eso es que van caminando juntos. Tal vez ahorita lo veamos un poquito como que enredado, con mucha duda, no se preocupen. Vamos paso a pasito y lo comprenderemos mejor cuando ya lo practiquemos. ¿Sí? Sí, hermanita, entonces, para asignar el número de nuestro nacimiento llega solamente hasta 13. ¿Sí? Ahora, en las trecenas, vamos a ponerle esta analogía. Las veintenas es para sembrar. Por eso dice las fiestas que se hacen cada 20 días. Y las trecenas es para vivir filosóficamente, ir pensando qué debemos de hacer todos los días. Por eso es tonal o al. Cómo van sucediendo, que vamos a verlo en algún momento de las clases, qué energías va vibrando. Por ejemplo, hoy vamos al tonal Poali y encontramos cómo va vibrando cada uno de los días. ¿Sí, hermanita Ana? Entonces, téngame paciencia y mañana vemos eso, justamente cómo lo vamos a dividir, cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Eso que Porque sí es necesario, sí, hermanita, y es interesante eso que usted dice. Necesitamos conocerlo para poder trabajar, ¿sí? Miren, hermanitos, este es básico. Y yo quisiera que esto le pusiéramos atención a esto, a los años juliano, bueno, ya no se utiliza por ahora, vamos a, quizá como registro podamos tenerlo. Año gregoriano es el año que inicia el día 31 de diciembre a las 12 en punto de la noche, ¿no? Que ese día, pues la gran mayoría, cuando todavía no nos adentramos en esto, agarramos nuestro racimo de uvas, 12 uvas, y a las 12 en punto del 31 de diciembre están tocando las campanas y comemos las 12 uvas, ¿no? Vamos a pedir los 12 deseos porque son 12 meses del año. ¿Ah? En cambio, en la cuenta del tiempo de los abuelos, el año nuevo o el Yanquixihuitl, cuando termina el ciclo, porque se cierra y empieza un nuevo ciclo, así le llamamos, para el año Tecpat, que es la que estamos viviendo, inicia el 11 de marzo. El 11, es el único año, el 11 de marzo del año de este Tecpat. A las 6:45 de la tarde inicia la energía. Aquí está. Las 6:45 de la tarde. Para el año Acartochli Cali inicia el 12 de marzo. ¿Sí? Por eso los días ahorita, los tonali, empieza para nosotros, empieza el día a las 6:45, cambia de energía. Ahorita estamos vibrando con la energía de Ocelot, de los celotitos. Hoy a las 6:45 de la tarde cambia la energía. Vamos a vibrar con la energía de Chicuelli Cuautli, 8 águila. Pero a partir de las 6:45 de la tarde. Y mañana a las 6:45 de la tarde termina el día
8 águila, empieza el siguiente día, el día Chicnahui, Coscacuautli, el 9, águila de collar, cóndor, algunos le llaman como buitre, como sopilote, ¿no? Entonces, ese es la cuenta del tiempo que vamos a ver. He aquí, por eso les digo, mayor interés le debemos de poner porque el año no termina para nosotros este 31 de diciembre a las 12 en punto, no va a terminar el año 12 cuchillo de pedernal. ¿Hasta cuándo va a terminar? Hasta el 12 de marzo. Entonces termina el año 12 cuchillo de pedernal. Y aquí es donde a veces nos confundimos, decimos, veo el año gregoriano y la persona nació en enero, febrero o parte de marzo, antes del 11 o antes del 12. Decimos, no, pues sí es que es del mismo año, ¿no? Y ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces cometemos errores y es válido, ¿no? Cometer errores, pero vamos a ir rectificando, ¿no? Bien, miren, aquí está. Aquí está ya. Muy bien. Nos dice aquí, ejercicio de correlación del año gregoriano y anahuac, ¿no? Este ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Los que estamos en el grupo se les compartió este formato. Y si todavía no lo tienen impreso, vamos a irlo marcando, a irlo desarrollando esta parte, ¿no? 1, el ejercicio. El primer ejercicio que vamos a realizar utilizando este formato, ¿sí? Esta persona nació el 30 de diciembre de 1979, ¿sí? La hora a las 3 de la tarde nació esta persona. Vamos, miren, en estos cuadros vamos a encontrar, ¿sí? Los años gregorianos. Y lo que decíamos hace ratito, miren, este es un tlalpili o cargador del año. El cargador del año es Toshli, y entonces inicia con Toshli, con año conejo. Aquí el Toshli carga con 13 años, ¿no? Miren, 13 años. Inicia con Toshli y termina justamente con Toshli, 13 conejos. ¿Sí? Ahora bien, tenemos al atado de año, aquí que tenemos al Tlalpili, al cargador del Acat, inicia con Acat y termina con Acat, ¿sí? Igual son 13 años. Y estos 4 Tlalpili, 4 ataditos de 13 años, forman un Xiumolpili, forman un atado de años, ¿sí? Un atado de años para poder celebrar los 52 años y es también cuando se hace pues la celebración de un gran fuego, ¿no? Porque recuerden que podemos nosotros prender nuestro fueguito cuando termina el año, podemos un fuego nuevo cada año, cada shiwit, cada trecena podemos encender nuestro nuevo fueguito, cada día podemos encender un nuevo fueguito, ¿no? Bueno, entonces, así está dividido estos años, ¿sí? Pero si no, antes de hacer el ejercicio, hace ratito el hermanito Javier dice, ¿y quién puso esa hora? ¿No? ¿Por qué ha sucedido mucho eso? ¿Y por qué lo dicen así? ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué debe de ser así? Les decía, esa hora se propuso para que fuera ajustándose los tiempos en esta correlación, ¿sí? Muchos de los que siguen la cuenta en este caso, pues algunos dicen, no, yo soy de la cuenta continua y el día empieza a las 12 en punto para todos los años.
Y así me funciona a mí muy bien. Pues adelante, ¿no? A todo esto es que se trata de ir poniendo diferentes horas para poder ir ajustando precisamente el tiempo que debe, cómo debe de irse cumpliendo y enmarcando todo esto. ¿Qué quiere decir? De que al terminar una cuenta, podamos nosotros, al terminar un Shewit, podamos ajustar todo este tiempo y sea exacto, ¿no? Les decía yo, hay muchísimas formas de poder hacer esta correlación, pero bueno, nosotros vamos a estudiar esta correlación, no esta cuenta del tiempo, esta correlación. La cuenta del tiempo hay uno solo, que las correlaciones son diferentes, sí, ¿no? Entonces es una propuesta de poder ajustar este tiempo. Pero lo más importante también, de que esta cuenta del tiempo podamos nosotros utilizarlo para la vida. Que si yo soy Ocelot, que si yo soy Akat, que si soy Xochitl, pueda yo vivir realmente como Xochitl. No tiene caso de ser, de conocer la cuenta del tiempo, no tiene caso de que nosotros podamos vivir el tiempo tal cual, pero no lo aplicamos, pues tampoco sería algo inútil que yo aprenda una cuenta del tiempo y no lo aplico en la vida cotidiana, pues no no me serviría, sería como cualquier otro conocimiento, como lo de aprender de aprender a leer, a escribir. Ya sé leer, escribir en algún idioma, pero realmente no estoy escribiendo lo que yo siento. Pasa lo mismo con esto. ¿Sí, hermanitos? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahí en sus formatitos de ustedes, si es que los tienen impresos. Por favor, búsqueme el año de esta persona. Y ahorita vamos a ir con 3 o 4 hermanitos que podamos buscar en este caso, el ejercicio de su año, nada más su año por ahorita. Después vamos con los demás, ¿sí? Con los demás datos. Pero sí es necesario tener los datos completos. Siempre que pidamos o que nos pidan hacer un tonal, debemos nosotros de retomar esto, ¿no? Del día, del nacimiento, del mes, el año y la hora. Y si es posible los minutos, así como nos lo aparece aquí, ¿sí? Entonces, hermanitos, ¿alguien ya lo tiene? Ya lo encontró. Anoten el dato para que yo pueda buscar los formatitos, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos, nos dan la hora, permíteme tantitito. Ajá, ya el hermanito Manuel ya lo encontró, ¿sí? Los demás, ¿qué dicen? Si no quieren participar con su micrófono porque están en algún trabajo, no lo pueden escribir en el chat, ¿no? Como lo hizo el hermanito Manuel. Dice, el año de 1979 es Chicoaseac. Nos dice, ajá, la hermanita Arly, dice que Tecpal de 1972. Ajá, es 1979, mientras por ahorita déjenme buscar este formato y que podamos utilizarlo. Chequen ustedes ahorita en su dato. Primero empecemos con el año de 1979 y enseguida vamos con los demás. Permíteme. Debo de tenerlo por acá. Formatos, para tener, no, aquí está. Correcto. Y para los que nos integramos apenas, no se preocupen, ahorita lo buscamos el año. Muy bien. Oh, ahora sí lo compartimos. ¿Qué me dice? Muy bien. Les pregunto, hermanitos, ¿sí pueden ver mi pantalla donde está esta tabla que les mostraba? Sí. Emma, La Socamati Nugniva.
Socamati. Muy bien. Vamos a ver entonces, veamos. Si decimos 1979, miren, aquí está. ¿No? Es lo que vamos a hacer. Por eso dice correlación, lo vamos a correlacionar, ¿no? Miren, ¿de qué Tlalpili es? Siempre hay que tenerlo en cuenta el Tlalpili también. Es de Tlalpili, Tochli. Ah, Tlazocamati. Y aquí está, miren, hacemos esta correlación. 1979, su año es Chicoaceaca. Pero ahora hacemos este ejercicio. Por eso les decía que es importante el día. Supongamos que esta persona nació, sí, del año de 1979, pero nació precisamente, esta persona nació el 4 de febrero de 1979. ¿Sí sería su año 6 Carrizo? No, sería 5 Tochli, Sí, sería 5 Macuili Toshli. ¿Por qué? porque el año empieza en marzo. Porque si es que nació el 4 de febrero de 1979, todavía estaba vibrando el año de Macuili Toshli, ¿verdad? Entonces, he ahí donde debemos de ir viendo. Bien. Sí, hermanitos, alguien que nos quisiera compartir un año, algún shiwir de nacimiento para ver qué año sería para la cuestión la correlación del año gregoriano con el año anáhuac. ¿Sí? De Mil no- los... ay, 1980. 1980, hermanitos, chéquenle. Sí nos podría dar el día, el mes y el año. Es importante para que podamos sacar. Ok, entonces es enero 29, 1980. El mes, perdón. Enero Enero, muy bien. 1980, 80. Tlazocamati. Ya, el día 29. Ujú. Perfecto. Vamos a verificar. Buscamos 1980 y aquí está, miren. Ahora bien, como en primera instancia ya lo encontramos, el año. Les pregunto a ustedes, ¿quedaría como Chicometecpas, como 7 cuchillos de pedernal? De No, acuerdo al dato que acabamos No, de observar. No, ¿por qué? no, porque porque los años, otra vez por lo mismo que dijo la hermanita, los años el año empieza a partir del mes de marzo y nace en enero, entonces nos regresamos un año al año Exacto. anterior. Sí, hermanita, exacto. ¿Por qué? Como el año termina y empieza hasta el 11 o 12 de marzo, todavía es el año Chicuase Acal. ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, es Chicuase Acal, el de 1980. ¿Alguien más, hermanitos, que tenga un año para poder hacer el ejercicio? 29 de marzo, 9 de marzo, no, 29 de marzo 29 de marzo. Ajá, sí, sí. ¿El año? de 1963. 1963. Bien. Busquemos 1963. 63. Aquí está, miren, hermanitos. Primero, en primera instancia ya encontramos el año de 1963. Ahora, el paso que sigue es ver el mes en que nació. Es en marzo. Está bien. Pero veamos el día, el 29 de marzo.
¿queda en ese año o se recorre un año hacia atrás? Queda en ese año. ¿Sí? Queda se en queda. ese año. ¿Por qué creen que queda en ese año, hermanitos? Por el día que nació, que fue el 29. Porque ella había iniciado la cuenta, el nuevo año que empieza el 12 de marzo, como este es ¿qué día dijo? El 29 de marzo. 29 de marzo, ella había iniciado el año, Gracias, hermanitos. algo así. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Porque pues ya empezó el 11 o el 12, ya empezó el nuevo año y pues, sí queda con Yeyacas. Ajá. ¿Alguien más, hermanitos, que pudiéramos hacer el ejercicio e ir comprobando, ¿verdad? Y después de esto, pues a lo mejor comentar si hay dudas o algo y si no lo sé, lo investigo y si no, para no Tema, engañarle. Sí, tema, hermanito. 10 de agosto de 1958. 10 de agosto de 1958, ¿verdad? 58, sí. La Socamate Naunitsi. Vamos a Las- buscar 1958. Está Aquí en está, hermanito. TecPat. ¿Qué más? Sería Tlalpili en el atado de años Tecpa. Ahora, él es de agosto. Él es Mahtlachtli Tochli. Es del año 11 conejo. ¿Sí o no? Sí, Sí, maestro. Sí, ¿Qué más? Atlasocamati, ¿no? Entonces, ¿De dónde he sale ahí el año? ¿El mes? ¿El nombre del mes? el mes. Es de agosto, hermanito. Es de agosto, 10 de agosto de 1958. Pero no aparece en el calendario el mes, ¿o sí? Los meses, pues. Aquí no aparece. Ah, ok. Sí. y también era mi Ya en duda, los otros. Sí, hermanito. sí, sí, hermanito, también era mi duda de dónde sacamos el día y el mes. También era mi duda, igual que el hermanito que acaba de compartir. Sí, hermanito. Entiendo Entonces, perfectamente. ajá, sí, gracias, maestro. Plazo Camati. La Socamati no dice, sí, entiendo perfectamente, hermanitos. ¿Por qué es importante tener el día y el mes? El mes para ver si es que a dónde lo vamos a, si va a quedar en ese año. Les decía yo, si está en enero, febrero, antes del 11 o antes del 12 de marzo, Hay que todavía va a regresar. vibrar el año anterior, se va a regresar. Ahora, espéreme tantitito, dice el Chavo del 8, ténganme paciencia. Aquí está, miren, los acompañantes. Aquí está la hora, cómo lo vamos a correlacionar las horas de los años Toshli, de los años Akat, de los Shiwit, Akat, de los Shiwit, Tecpat. Y ahora, para ver el mes y año, está en este formatito. Permíteme reducirle un poquito. Miren, aquí está. Son 4 formatitos de los años Toshli. Y dentro de este formatito, de este cuadrito, están todas las fechas. Todas las fechas. ¿No? Por ejemplo, acá el que acabamos de calcular, le decíamos que fue del año ¿qué? De 1958, ¿de qué es? ¿Qué año es? ¿Se 10, acuerda? 11 Tochli. sí, 11 Tostli. Utilizaríamos este formatito. Este es como un ejemplo, ¿eh? No los quiero no los quiero enredar con mucha información, por eso les decía, imprimiéramos estos formatitos, yo sé que los van a imprimir ahorita terminando la clase, porque los vamos a ir necesitando. Debemos de ir explicando el porqué de las cosas y con este ejercicio. Teoría, un poquito de teoría y práctica. Miren,
Vamos a buscar, por ejemplo, la fecha del 10 de agosto. Aquí está, miren. ¿Ya lo vieron? Sí, Está 10 de agosto. Esta fila, estas filas que ven ustedes aquí, perdón, columnas que ven ustedes aquí, son veintenas, equivalente a los meses para el año gregoriano. Y estos son los días, los 20 días, ¿sí? Entonces, si ubicamos aquí, esta persona sería, permítanme, hasta llegar a, ustedes ahí con su papelito. Hacemos esto. ¿Cuál sería su energía? Malinali. Malinali. Ajá. ¿Cuál sería su veintena? Wey tecuicuiltontli. ¿Y qué quiere decir wey tecuicuiltontli? ¿Y qué quiere decir de Malinali? ¿No? Todo eso los vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso. Para eso necesitamos su día de nacimiento y su mes. Y en estos formatitos. Este es para todos los que nacen en el año Tochli, este formatito vamos a ocupar. Para todos los que nacen en el año Acar, este formatito lo vamos a ocupar. Para todos los que nacen en el año Tecpatl, aquí lo vamos a ocupar. Para todos los que nacen en el año Cali, este formatito lo vamos a ocupar. Estos son otros formatos. ¿No? ¿Sí, hermanitos? sí. Entonces, Emma. estos formatitos los vamos a ir a utilizar. Y este número que ven ustedes aquí es para las personas que ya nacen en el 1, en el año 1, ¿verdad? Si se dan cuenta, hace ratito veíamos cómo el año lleva un numeral. Nuestra energía lleva un numeral. Por ejemplo, yo soy Seo Celo. Más la que seco espali. Y eso, vamos igual. Yo soy Seo Celo. En este formato voy a buscar mi numeral y la trecena. Aquí lo voy a encontrar. No, pero yo soy Omeacat. Mi tonal Omeacat. En este formato. No, pero mi tonal es Chiknawi Malinali. Aquí lo voy a buscar. Aquí. Estos son los formatitos, hermanitos. Son los formatitos que nos van a servir de mucho para sacar los tonales. Entonces les pido de favor que lo impriman. Y aquí nos viene diciendo, ¿qué quiere decir si Pactli es cocodrilo, Ejecatlo y Ejecatl es viento? ¿Qué quiere decir estas veintenas? Hueitosostli, por ejemplo, la gran vigilia. ¿Sí, hermanitos? Aquí, ¿cuáles son sus regentes de las trecenas y de los signos de los días? Aquí está, miren, la acompañante de las veintenas, los señores de la noche, los que nacen en días Nemontemi. No, que todo es una gran gama de lo que vamos a compartir. Bueno, y esto también les quiero decir, hermanitos, para que no se me desesperen. Esto vamos a ir aprendiéndolo paso a pasito. Y una de mis intenciones es que nosotros en estas clases aprendamos a hacer tonal. Después estamos ya estudiando, aprendiendo cómo leer el Amoshli Borgia y Feyerabad Meyer, que lo vamos a ver nuevamente cómo se correlacionan con los señores de la noche. ¿Sí, hermanitos? Entonces, aquí se utiliza solamente para el año. El año también tiene, si se dan cuenta, miren, todos tienen un numeral. Este es básico también el numeral por lo que veíamos en el otro formatito que tiene un número grande que representa el año. ¿Sí, hermanitos? Espero haberle respondido su pregunta y sacarle un poquito de dudas de lo que ustedes me decían. Hermanitos, no sé si alguien más que quisieran que pudiéramos hacer el ejercicio con su año o si tuvieran alguna duda o algo también que compartir, decir, mira, yo lo hago de esta manera, para mí me es más fácil de esta manera, los escuchamos. 14 de agosto de 1977. 14 de agosto
De hermanito. 1977. 1977, ¿verdad, hermanito? Sí, señor. Gracias, Tlazocamati. Adelante, hermanitos, ayúdenme con esta fecha. Adelante, los Tonalpujque. 1977. Vamos a buscar por acá. Aquí debe de estar. Aquí está. ¿Ya lo encontraron? Yeah, es Nahui Cali. Perfecto. Nahui ¿Cuál Cali, sería el sí. Tlalpili, hermanito? Siempre vamos a anotar el Tlalpili, porque esto también es importante. ¿Sí? Ok. Tlalpili Es Tochtli. Tochtli. Tlalpili, Tochtli. ¿Qué más? Tlazocamati. ¿Sí, hermanita? Tochtli. Xihuitl. ¿Año? ¿Cuál 4 sería su Cali. Xihuitl? Nahui Cali. Nahui Cali. ¿Qué más? Nahui Cali. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir aprendiendo náhuatl también aquí. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Sí. Nahui Cali. Su año para esta persona que nos dio el hermanito Alexander, que es el 14 de agosto de 1977, su año es Nahui Cali. Año, 4 casas. No son 4 casas, no, 4 casas. Pero a todo esto tiene un profundo por qué y para qué. Claro, hermanito. Miren, Tochtli, para los que nacen en año o tlalpili o día conejo, son personas muy fértiles. El conejito cada mes, cuando llega la etapa reproductiva, conejo tras conejo, conejo tras conejo. El conejito hace sus madrigueras siempre buscando en la tierra. El conejito es muy bueno para escuchar, a grandes distancias escucha. Predice el sonido de dónde viene. ¿Sí? Pero también tiene la otra parte de que cualquier ruidito, vámonos, a su madriguera corre. Un conejito está comiendo y está atento, está comiendo y está atento, no está tranquilo. Un conejito olfatea el peligro. Esas son como con las cualidades del animalito. Y hay más, ¿eh? Hay más. La ciclicidad con la luna, que tiene mucha correlación. Ahora, en una persona que es conejo, tiene muchas ideas, ¿no? A veces decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estudiar esto, un sinfín de ideas. Los que tienen conejito son mucho más aptos para eso. Un conejito siempre está investigando en libros, está leyendo, quiere llegar a la profundidad del conocimiento que desea saber. A veces en libros, en talleres, con personas, escuchando y viendo todo. Así es un conejito siempre está. Ese es lo bueno. Ahora, como la parte no tan bueno del conejito, es que a veces tiene muchas ideas, pero ninguna de esas ideas lo aterriza y lo pone en práctica. Porque no es tan solo, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto. Y que quede ahí, ¿no? Debes de enfocarlo. Este proyecto lo quiero hacer. De 1000 ideas que tengo, armo 2, 3 proyectos que sí los voy a hacer. Los que son conejito tienden a tener muchas dudas y a tener ese miedo de realizar las cosas. Si yo sé que soy conejo, luego empiezo con mi miedo, ¿qué voy a decir? No, tranquilo, no pasa nada, todo lo podemos lograr. Porque soy un conejito, sé que tengo miedo, que me estreso rápido y estoy con ese estrés, ¿no? De que no lo logro, tranquilo. Yo soy un conejito. Sé escuchar. Los conejitos saben mucho escuchar. Alguien está hablando y están atentos, están captando todo. Sí. Entonces, ser conejo es muy hermoso, pero saber hacerlo. Pero cuidado, también el conejito
se va a los extremos. ¿Sabían ustedes que los conejitos, las conejas también, el conejo macho se le debe de encerrar en su espacio, en su jaula, cuando están otros conejitos machitos porque los mata, los elimina, se los come, porque él quiere ser el único el macho alfa de ese lugar. En una persona siempre está viendo que el otro no logre las cosas. Yo quiero ser el único, quiero ser el único que sepa. Y he ahí la parte negativa, quizá. No deberíamos de hacerlo eso, ¿no? Inclusive la conejita llega un tiempo como por la fertilidad que tiene muchos conejitos, se come a todos los conejitos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando se cría conejos, se apartan estos conejitos en otro espacio y para que esté sola la coneja y el conejito también aparte, porque el conejo a veces mata a la coneja. Todo eso es importante saberlo del conejo. Si yo tengo la energía del conejo en alguna parte de mi tonal, es importante controlar esa impulsividad, que soy muy impulsivo como el conejo, soy muy extremo. Vamos a relajarnos. Ya tengo todas las ideas, tengo los proyectos. Viene el carrizo, también está en ese orden aquí, miren. Viene acá. Ya tengo las ideas, tengo el proyecto. Yo solo no lo puedo lograr. Necesito que vivir como el carrizo. Necesito estos que están a mi alrededor. Si es que son una empresa, mis trabajadores, miren, vamos a trabajar de esta manera. Ser líder como el carrizo. El carrizo crece hacia arriba, pero a los lados van creciendo los demás. Y es lo que yo intento. Que los hermanitos, que estudiemos el Tonalpoali, pues sí, cada uno igual. A lo mejor va a haber alguien de ustedes, de los jóvenes, quien vaya más hacia arriba, conozca más, inclusive en algún momento a esto lo traduzca al inglés, al otro idioma. Qué bueno, ¿no? Yo seguiré viviendo a su lado, de él, de ella, de ustedes, pero para que logremos que nuestros proyectos, nuestros objetivos, el carrizo es protector. Vamos a protegernos entre nosotros, no hacernos daño, ¿sí? Un árbol frutal se extiende sus ramas y no deja que alguien más crezca a su lado. A esas son las personas que le llamamos nosotros envidiosas, que no quieren, que solamente ellos, como si fuera la vaca sagrada que lo sabe todo. No, nos dice que ya tienes tus proyectos, ahora busca con quién compartirlos, con quién trabajar y crecer en comunidad. Y este trabajo que nosotros vamos a hacer en proyectos en comunidad va a ser el sustento y el carrizo es el sustento. Del carrizo se sacan flautas, flechas, bastones, siendo sustento. Material para hacer una casa de carricitos, se saca del carrizo. Para hacer techo, es el carrizo. El carrizo nos enseña, si nos juntamos un atadito de carrizos, no tan fácil nos vence, pero sí nos vencen y nos quiebran cuando nos agarran uno por uno, nos van quebrando. ¿Sí? El carrizo nos dice, ya tengo mi proyecto, ya estoy en equipo, ahora hacia dónde apuntamos, hacia qué queremos lograr. Les decía, yo agarro mi arco y apunto con mi flecha. No voy a agarrar por donde quiera, voy a tirar flechas y después ya no sé ni qué voy a hacer. No, sé a dónde quiero llegar. Ya estoy trabajando donde quiero llegar, ya estoy en el camino. Pero ¿qué necesito? Cortar con ciertos hábitos, hermanito. Cortar con personas. Se los aseguro, es necesario cortar a personas nuestras relaciones. ¿Saben por qué? Porque va a haber personas y hay personas. Oye, es ya, oye, es Saijito, oye, es hermanita Regina, oye, es hermanita Ana. No estudies el Tonalpoali, tú nunca vas a aprender. Tú no traes la sangre de los grandes abuelos. Esa cuenta no sirve. Estás perdiendo tu tiempo, tu dinero, tu espacio. Dedícate a hacer tus cosas. Va a haber esas personas. Se los aseguro.
Y a veces son los que tenemos más cerca de nosotros. Para eso está el cuchillo de pedernal. Corto. No te hago caso. Gracias por tus palabras. Gracias por decirme. No. El cuchillo de pedernal es todas las experiencias que vivo en comunidad en este proyecto, que es una lámpara, es una tea. Me va iluminando mi camino, ¿no? Por eso en el Tonal Poal, en el Amoshli Borgia, aparecen muchos personajes que llevan el cuchillo de pedernal acá arriba, como si fuera la lámpara, porque es el conocimiento. Vamos obteniendo información. Díganle a las personas, si no me suma, no me reste. Si no me multiplica, no me divida. No, matemáticamente es eso, ¿no, hermanitos? Es el cuchillo de pedernal. Además es el que va cortando, va buscando más información. Ya sé una información y voy buscando más. Voy experimentando. Además que el cuchillo de pedernal representa realmente el conocimiento, porque tardó mucho tiempo en la tierra, pero también se formó con ese fuego intenso de la lava del volcán. Nosotros, para que lleguemos a tener conocimiento, y esto aplica en todo, en cualquier trabajo, este conocimiento aplica cuando tú trabajas. Dices, yo quiero lograr, yo quiero una bonita casa, yo quiero un carro bonito, yo quiero, pero te va a llegar por el Espíritu Santo, no nos va a llegar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, nos va a doler, claro que sí. Como le dolió el Tecpat al fundirse, después a enfriarse, para que se formara él como un gran cuchillito. Y eso es lo que nos recuerda. Te vas a forjar con lágrimas, con dolor, y por qué no también con risas, con equivocarte. Pero es mejor sufrir ese proceso a no sufrirlo y no conocerás el verdadero conocimiento, ¿no? Termino con el Cali. Todo ya me forjé y todo esto me va a servir para que esta casa, cada uno de ustedes tienen una casa, un templo. Tenemos un templo, una casa. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, porque estas emociones están conectados todos hasta con la boca. Nuestro cuerpo espiritual, conociéndonos perfectamente en qué somos muy buenos y en qué no somos tan buenos. Es la estructura de la casa, son las raíces que tenemos, estas raíces que nos muestra aquí la casita, son nuestros ancestros, son el respeto del conocimiento de nuestros grandes abuelos. Y esta casa debe de estar bien estructurado. ¿Cómo? Con el conocimiento que adquirimos en estos procesos, en estos 3 procesos. Después de la casa, ya me fortalecí. Viene el año Tochli otra vez, nuevas ideas, y todas esas nuevas ideas lo van a ir forjando esta gran casa, este gran templo que cada uno de nosotros tenemos, hermanitos. Por eso, cuidemos nuestro templo. Este es lo más hermoso que tenemos. Por ahora, es un contenedor. El alma, el espíritu, cambia de contenedor. Es esa ciclicidad. Por eso decimos para nosotros, los del pueblo de la Náhuatl, la muerte no es el fin, es solo un proceso que debemos de vivir para vivir en armonía y nuevamente renacer en otro ser vivo. Como le decía del abuelito, ¿no? Dice, él tenía la capacidad. Si yo veía, me sentía cómo me dolía mi cuerpo, cómo me destrozaba y cómo se eliminaban esas emociones que yo viví, ese amor que viví con mi familia que dejo y renazco nuevamente llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque lloro también cuando nacemos, porque lloramos, dejamos todos esos pensamientos, pero se quedan ahí en mi clampa, en el lugar del reposo, en el lugar de la transmutación, de la reflexión. Por eso les decía yo que al intencionar irnos al Miclampa es recordar nuestras vidas pasadas, ir por ese conocimiento,
por esa medicina que en alguna otra vida, de las 7 vidas que todavía siguen vibrando fuertemente en nuestro ser, lo pudimos utilizar. Hermanitos, no sé, si tuvieran algo más que compartirnos, los escuchamos. Y de mi parte, sería esto, y por favor practiquen este ejercicio con los que tengan, o simplemente agarren y inventen una fecha para ejercitar. Ya mañana veríamos su regente y cómo encontrar el tonal, sino antes ver lo de las horas, del cauch y mantli y naute. ¿Sí, hermanitos? ¿No? ¿Todo bien? Sí, hermanita Ana. Todo bien, maestro, gracias. Perfecto. Sebastiani. Sí, hermanita, la escuchamos. Pues Kamati, maestro. sí quisiera como confirmar esa parte, ir entendiendo más esa parte donde que va haciendo una transformación en mi forma de pensar, ya que pues identifico, pues no solo en mí, pero bueno, en este caso hablo de mí, esa forma aprendida de competir que afecta las relaciones, y en este caso, por ejemplo, en ir encontrando hermanitos que tengan esa fuerza, que se vayan uniendo o irnos uniendo, ¿no? Esas personas que son ACAT van haciendo esa fuerza en este camino, en este aprendizaje. Como dice, me quedé reflexionando mucho en eso, ¿no? Un solo carrizo puede ser vencido, pero varios carrizos son indestructibles. Entonces me quedé pensando, me vino a la mente, estaba imaginando el atado de los carrizos, el significado que tiene el atado de los carrizos. Entonces, pues 4 carricitos son más fuertes, y recordé los carricitos que me trajo cuando en la siembra de mi nombre, ¿no? Ese atado de 4 carricitos que fortalece, pero que tienen un significado, sabiduría. Pues es eso, ¿no? Pues voy aprendiendo Temastiani, y pues agradeciendo que en el camino me vaya encontrando con más carricitos que puedan despertar esa sabiduría que traen por su fecha de nacimiento, y pues se vayan uniendo, y agradeciendo infinitamente por esos cruces en el camino donde seguramente nos encontraremos. Tazo Kamati Temastiani. Tasocamati Naunitzim, gracias, hermanita. Pues vamos a ir avanzando sobre este camino y verán que vamos a encontrar más dudas, pero también vamos a encontrar más conocimiento, eso se los aseguro. Sí, hermanita Maflakli, Juan Yeyi Mikistli. Maestro, estoy muy agradecida por nuevamente compartirnos esta enseñanza. Me quedo muy sorprendida porque pues ya estando en grupo les enseñamos a los niños los números, ¿no? De corridito. Y aquí hoy he aprendido que no nada más también los números tienen una correlación con lo físico y con la parte espiritual, y la verdad es que no había tenido esa aproximación a este conocimiento, por eso le estoy muy agradecida. Y pues también ahorita reflexioné esta parte de la importancia de también sacarnos el tonal en mi caso, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? Porque a veces no entiendo o no comprendo por qué, por ejemplo, uno de mis hijos, el mayorcito, a veces es muy rabioso, ¿no? Y es bueno, perdón por el término, muy egoísta, ¿no? Quiere todo para él, y yo digo, pero ¿por qué si yo no soy así? Entonces ahorita estuve practicando los ejercicios con mis niños y entendiendo esa relación, ¿no? Y ahora, ¿qué debo de hacer yo, no? Para fortalecerlos en la parte positiva.
porque la parte negativa pues siempre va a estar fortalecida por los agentes externos, entonces en esa parte pues no tengo mucho que hacer, pero sí en la parte positiva es donde pues ahora reflexiono que sobre eso voy a trabajar junto con ellos, porque también hace una semana, creo que ya cuando estuvimos reunidos acá en Toluca, pues sé que debo de trabajar en ello, identificándome primero con el tonal que pues, agradezco mucho que me lo hayan compartido. Y pues muchas gracias a todos y un gusto estar con ustedes. Socamate, no, Netze. Sí, realmente es eso. Las energías están en forma positiva y negativa. Va a depender de lo que alimentemos. Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo le hago? Los que somos padres, ¿no? A veces se nos dificulta entenderlos. Y yo no soy así como él, pero es justamente por la energía, por su tonal. Y al conocer su tonal dentro de los documentos que les envié en el grupo, encontramos que nos dice lo positivo y también quizás lo negativo. ¿Qué alimentas? Es lo que vas a tener. ¿Sí? Sí, hermanitos, esperemos que al finalizar este taller, de este curso, podamos nosotros ya describir un tonal y ahora seguir aprendiendo más sobre eso. Porque este conocimiento es infinito. Vamos a irnos de este plano, van a estar los demás hermanitos y van a encontrar más sabiduría, ¿no? Apenas este es el inicio de un gran conocimiento que podemos acceder. Les agradezco, hermanitos. Pues nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Y hoy en la tarde tenemos una clase de los pedidores de lluvia, por si nos quieren acompañar. Estaremos trabajando con los 4 vientos. Cómo trabajar y ofrendarle a los 4 vientos. ¿Qué más? Timoitasque, Amanintiotlac. Nos vemos hoy en la tarde. Matimo Sehuica, no gniwa. Muchas gracias, Tematiani. Nos vemos. Feliz día. Bye. Gracias, maestro. Ya. Timoitasque, no gniwa. Clase Camati, maestro.